El derecho moral es uno de los tipos de derecho que comprende el derecho de autor, tiene relación con ciertas medidas que puede tomar el autor para preservar un vínculo personal que lo une a su obra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Alvarado. Voy a darles unos ejemplos de derechos morales y patrimoniales del autor, donde vamos a ver el plagio reflejado en estos casos. Eh, por aquí tenemos unos puntos donde se dice que se debe exigir su nombre, el título de la obra, sean mencionadas en cada vez que se utilice, publique o divulgue el libro o la obra. Oponerse a la transformación o adaptaciones de la misma si afecta su buen nombre o reputación. Dejar la obra inédita o publicarla en forma anónima bajo un seudónimo. Modificar la obra en cualquier tiempo y retirarla de un círculo previo al pago de las indemnizaciones que haya lugar. Les voy a dar un ejemplo de este. Podríamos hacer copia y pega, digamos, de este resumen. Y esos traen su autor, traen quién fue el que lo escribió. Entonces sería como yo coger y pegarlo, modificarlo, colocarlo como letra, con la letra leal, como a un archivo normal, y al final colocarle autor, mi nombre, y hacerlo público con mis nombres no siendo mío. Eso sería como un plagio o robo del autor, que ese sería un derecho moral que tiene el autor. En los derechos patrimoniales se presentan de distintas maneras. Las distintas formas de utilización de una obra son independientes entre sí, tales como la copia, la reproducción, presentación pública, traducción, bueno, etcétera. Tenemos varias formas de hacer el plagio de estos derechos patrimoniales del autor. Sobre estas formas de utilización, el autor o titular de los derechos patrimoniales puede ser entregar los derechos a otra persona o autorizar su uso. Por ejemplo, yo puedo hablar con Gabriel García Márquez, pues que no sería un claro ejemplo porque ya sabemos que ya no está con nosotros, pero bueno, podría en tal caso, si hubiese podido hablar con él para que él me cediera los derechos de su libro, por ejemplo, Los 100 años de soledad. Esos serían como los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son los derechos que posee una persona para satisfacer sus necesidades en dinero. Son integrados por los derechos reales y los derechos personales. Es en la persona todos los bienes y créditos de los que es titular. No puede existir persona sin patrimonio y patrimonio sin persona. Buenas tardes. Quisiera darles a conocer un ejemplo de lo que es un derecho de autor patrimonial. Para esto voy a hacer un ejemplo con la canción ¿Y cómo es él? De José Luis Perales. Él la compuso en 1982. La doy como ejemplo porque varios artistas han hecho versiones de ellos mismos con esta canción. Ejemplo, Marc Anthony, Vicente Fernández. La doy como ejemplo porque pues diría que las voces de ellos suenan mejor y esto conlleva que pues es una obra que va a ser más vendida. Pero el gasto, digamos, que incurren estos cantantes con la obra es remunerarle a José Luis Perales por su obra.